Algoritmos de ordenamiento y búsqueda en arreglos. El ordenamiento de un arreglo o clasificación es una operación que consiste en el acomodo de una estructura de datos, en este caso un arreglo, en un determinado orden, que puede ser ascendente o descendente. Es ascendente cuando es de menos a más y es descendente cuando es de más a menos, considerando, por ejemplo, en el caso de las palabras o letras, el orden alfabético de la A a la Z sería ascendente, de la Z a la A sería descendente, y en el caso numérico sería de acuerdo al valor que tiene cada uno de los números. Por ejemplo, 1, 2, 3, ascendente sería del 1 al 10 y descendente pudiera ser, por ejemplo, del 10 al 1 o del 100 al 1. Se dice que una lista está ordenada si para todo i menor a j implica que el elemento subíndice x y es menor o igual al elemento subíndice x subíndice j. Y en este caso se dice que está en orden descendente si para todo i menor a j implica que x subíndice i es mayor o igual a x subíndice j. Podemos tener dos tipos de ordenamiento, externos o internos, ¿sí? El interno es cuando el ordenamiento se hace en un arreglo, ¿sí? Y es externo cuando se puede hacer en un archivo, por ejemplo. Hay varios algoritmos para el ordenamiento y lo que importa en estos casos es la eficiencia. La eficiencia indica que debe de tener un menor tiempo de ejecución y un menor número de instrucciones. Hay algoritmos que son muy eficientes, pero son un poquito más extensos, tienen más instrucciones, y hay otros que son al revés, son menos eficientes, pero son más fáciles de entender y de manejar. Para esto tenemos básicamente dos métodos, los métodos directos y los indirectos. Los métodos directos tenemos el de burbuja, selección, inserción directa, que no son muy eficientes, pero son muy fáciles de manejar, y los métodos indirectos o avanzados, que son más, tienen más instrucciones, pero son más eficientes. Si tenemos una lista pequeña, pues un método directo es mucho más sencillo de manejar. El método más común es el de ordenación por burbuja. Sirve para comparar dos elementos adyacentes y va acomodando estos elementos de la siguiente manera. Los elementos más pesados los va mandando hacia el final de la lista y los elementos más livianos van subiendo poco a poco como burbujas en un vaso. Este sería el algoritmo básico de ordenamiento por burbuja utilizando un ciclo for en C. Entonces tenemos dos ciclos. El primer ciclo corresponde a lo que son las pasadas y el segundo ciclo, el interno, a las comparaciones. Vean que comienza con i y j desde 0. Recuerden, los arreglos comienzan en la posición 0 y es hasta n-1 porque cuando llega al último elemento ya no tiene con qué compararlo. Por lo tanto, nada más va a llegar hasta el penúltimo para comparar el penúltimo con el último. Luego hace una triangulación a través de una comparación. Compara el elemento AJ a ver si es mayor que AJ más 1. Si esto es verdad, significa que aún no está ordenado, y hace una triangulación guardando en una variable auxiliar el elemento de la posición J. Luego un intercambio, en AJ pone el de AJ más 1 y finalmente regresa el valor del auxiliar a AJ más 1. Una cuestión muy importante siempre en estos algoritmos de ordenamiento es que la variable auxiliar siempre debe ser del mismo tipo del arreglo. Aquí el arreglo entra como desordenado y ya sale ordenado. También se puede mejorar el método de burbuja utilizando un ciclo while o un ciclo do while. Esto nada más lo que hace más eficiente el método, ya que si estuviéramos trabajando con un ciclo for, el for se debe de ejecutar hasta que se termina, y en el caso del while puede romperse en cualquier momento, y eso lo hacemos con una condición en la cual estamos evaluando si todavía se están dando intercambios. Si se están dando intercambios, significa que todavía no están ordenados los elementos de la lista. Cuando ya no se dan intercambios, entonces la lista ya está ordenada.
La variable intercambio puede ser de tipo numérica o de tipo booleana. Si es de tipo numérica, tendremos que darle el valor de 1 para verdadero y el valor de 0 para falso. Este sería con un while, y si ustedes lo verifican con un do while es exactamente igual, lo único que cambia es nada más la estructura, pero las condiciones son básicamente las mismas. El otro ordenamiento sería el de selección, en el cual tomamos un valor que se considera que es el menor de la lista y lo empezamos a comparar con los demás elementos. Lo estamos comparando y si encontramos otro menor hacemos un intercambio y seguimos comparando ese nuevo elemento con los demás de la lista y así sucesivamente. Una vez que ya termina, pues hace un intercambio final quedando en la posición el elemento que le corresponde y así se van ordenando todos los elementos de la lista. Otra cuestión muy importante es la búsqueda. Primero es más conveniente tener ordenada la lista para después hacer la búsqueda, ya que es más eficiente la búsqueda si los elementos están ordenados. Hay muchos métodos de búsqueda. Lo que hacemos es comparar un elemento, el que estamos buscando, con cada uno de los elementos de la lista. Hay varios algoritmos, pero los básicos son dos, el de búsqueda lineal y el de búsqueda binaria. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Búsqueda lineal no requiere que la lista esté ordenada. No es muy eficiente porque si encuentra el elemento, aún así va a seguir buscando, pero lo podemos mejorar. Y en el caso de la búsqueda binaria es un método muy eficiente, pero el problema es que la lista debe de estar ordenada. Entonces, búsqueda lineal utilizando un ciclo for sería esta simplemente el ciclo desde la posición i igual a 0 mientras i sea menor a n, incrementando la posición hace una comparación directa. Si encuentra el elemento, entonces le asigna a la variable posición el valor de i, que es donde está el elemento. Vean que aquí se inicializó a -1, no se puede inicializar a 0 porque el arreglo comienza en la posición 0. Pero puede ser mejorado utilizando un while. Aquí se usa una variable encontrado, ¿sí? Que cuando cambia su valor de 0 a 1 o de falso a verdadero, de false a true, entonces quiere decir que ya lo encontró y se puede romper el ciclo while. Entonces esto sería un algoritmo de búsqueda lineal mejorado. Y también en vez del while se puede utilizar el do while. Vean que la estructura central del ciclo es la misma, lo único que cambia es el ciclo, pero inclusive las condiciones son las mismas. Entonces puedo utilizar cualquiera de los dos, se mete el arreglo, el número de elementos que tiene el arreglo y el elemento que se está buscando. Y entonces ya después podemos indicar en qué posición se encontró. La otra es la búsqueda binaria. La búsqueda binaria para listas muy grandes es mucho más eficiente y la búsqueda binaria lo que hace es parte la lista en la mitad, pensando que a la mitad de la lista está el elemento buscado. Si no está, entonces hace una comparación para ver si el elemento es mayor o menor y a partir de ahí parte la lista, esto es, elimina el resto de la lista si ya no lo necesita. Y esa sublista la vuelve a partir a la mitad y busca si está en el elemento central. Y así sucesivamente hasta que encuentre el elemento si es que está en la lista. Si no está, pues no lo encontrará y habremos de poner algún mensaje que no lo encontró. Entonces, esa es la importancia de que la lista esté ordenada, porque requiere estar ordenada para que pueda encontrar el elemento y determinar si el elemento que está buscando es mayor o menor del que encontró en esa parte de la lista. Este sería el algoritmo de búsqueda, ¿sí? De un búsqueda binaria. Y entonces aquí está, o sea, toma cuántos elementos de la lista hay, se va a la mitad, compara si el elemento que está en la mitad es el que busca. Si es el que busca, pues ya lo encontró, que bueno, él le pone encontrado verdadero. Si no, entonces va a comparar si el elemento buscado es menor que el que encontró. Entonces lo que hace es la lista la parte en la mitad y ya sea
que tome de la lista en adelante o de la lista hacia atrás. De forma tal que, bueno, así es como estaríamos trabajando los algoritmos de ordenamiento y búsqueda.